¿Qué tal? Pensamientos y diálogos de Siguiente Página, en donde en siguientepagina.com usted puede ver más de ellos. Mi nombre es Palemón Camus y el propósito que hemos tenido en nuestro corazón es que el Espíritu Santo despierte la palabra de Dios en usted y lo lleve a vivir más allá de lo que hemos vivido. Que nuestra vida vaya en aumento. Como decía Pablo, ¿no? El apóstol Pablo en Filipenses, que es donde nos vamos a centrar hoy bastante en la palabra. 1:7 él dice, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó, hay un día en que comienza nuestra vida en Cristo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, o sea, la madurará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos delante de Él o que lo encontremos en las nubes, dependiendo del tiempo que falte, del tiempo que nos corresponda vivir. Pero definitivamente Pablo nos está diciendo aquí, hay una primera vez, hay un comienzo, y esto es cuando usted realmente le abre su corazón a Cristo, está dispuesto y Cristo se le revela, nuestra vida comienza a ser transformada y va a un proceso. Y la palabra de hoy es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se puede oír un tanto fuerte, pero es una realidad. Hay algo, Pablo veía más allá de la vida, pero veía un propósito en vivir. Y Pablo, nosotros sabemos que era un hombre religioso, tenía una ciudadanía romana, griega, la supo utilizar en el momento de predicar el Evangelio, porque le predicaba a los judíos y luego también a los no judíos, a los gentiles, ¿verdad? Fue con los griegos, fue con los romanos. Y Pablo había sido enseñado y tenía una gran preparación teológica. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, el principal maestro de su época. Y él nunca conoció personalmente, nos lo dicen Gálatas, que nunca conoció en la carne a Cristo, lo conoció en el Espíritu, o sea, cuando se le reveló, pero él no había caminado a Cristo, no lo conoció personalmente, tal vez ni siquiera oyó ninguna de sus predicaciones. Y vemos que él nos dice aquí una transformación tal, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él no fue discípulo directo y nosotros sabemos que cuando Jesucristo resucitó y comenzó a revelarse o a aparecerse o a hacerse presente con el cuerpo glorificado a sus discípulos, Tomás no estaba en la primera ocasión que lo hizo. Los discípulos le dijeron lo que había pasado y él dijo, no, si yo no meto el dedo, ¿sí?, en la herida. Unos dicen que es aquí, otros dicen que es aquí. Y en el costado, no voy a creer, porque no es que Pablo no fuera creyente, más bien él, como lo dijimos en una ocasión, era un hombre que no quería creer nada más por lo que los demás le decían. Y pues lo podemos ver porque él caminó con él, y si caminó con él es que dejó todo para seguirlo, porque creyó en la palabra, creyó en Jesús, pero la resurrección, dijo, esto es mucho, un cuerpo resucitado, un cuerpo de gloria, un cuerpo que atraviesa paredes, que no lo entiendo, ¿verdad? Y él quería verlo. Y en ese momento Jesús aparece, entra y le dice a Tomás, mete tu mano. Entonces, después de eso, dice algo muy interesante. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pablo
fue un discípulo en el Espíritu de Jesucristo, porque nunca lo vio, pero cuando se le reveló, él creyó. Y nosotros sabemos que Pablo perseguía a la iglesia. O sea, Pablo había oído definitivamente, y no sé cuánto sabía, debe haber estado bastante informado, de la vida de Jesús y de sus seguidores, no nada más de los discípulos, porque comenzó a perseguir a la iglesia, porque a él lo ofendía oír una enseñanza diferente a la que él había sido instruido. ¡Wow! Esto es interesante. Nosotros hemos sido instruidos, hemos oído, hemos tenido maestros, hemos tenido tantas cosas, y algunas veces la palabra de Dios nos reta o nos puede ofender a nuestra mente, a nuestro orgullo, el oír una revelación de la palabra que va contraria a lo que yo aprendí en determinado momento. Quiero decirle que el Espíritu Santo continuamente nos va a retar, o muy seguido, nos va a retar con la revelación de la palabra a cosas que inclusive hemos pensado dentro de la vida cristiana. De repente, Cristo, el Espíritu Santo, nos revela la palabra, la amplía, deja algo ahí a un lado, ¿verdad? Y nos crece el entendimiento. O sea, la palabra de Dios es y Jesucristo es una revelación progresiva. Hay un día en que comenzamos con la revelación de Cristo. Es el que comenzó en nosotros la buena obra. Pero luego hay un proceso que va de acuerdo a la revelación, a los problemas, a las luchas, a ver la mano de Dios interviniendo en nuestra vida, interviniendo en otras personas, y nos van llevando a la madurez. Así es que Pablo perseguía a la iglesia, porque había sido entrenado de una forma, había sido educado en otro sistema de pensamiento. Y cuando Cristo se le revela un día que iba caminando con él persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Dicen que caminaba así, dicen que era sambo, yo no sé, eso dice la historia. Y debe haber ido con el enfocado, ¿verdad?, en tomar más cristianos presos. Inclusive consintió en la muerte de Esteban cuando lo apedrearon. Pero ahí para él fue un testimonio impresionante ver a Esteban morir en la forma en que murió apedreado. Pero Esteban vio los cielos abiertos y oyó una voz del cielo. Y esto debe haberlo impactado a él bastante, de tal modo que cuando Cristo, esa luz realmente lo tumba, ¿verdad? Cae por tierra, queda ciego, él inmediatamente reconoce que es alguien, porque dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Viene en el libro de los Hechos, usted lo puede ver. Y ahora ya con la revelación de Dios comienza a escribir, la revelación de Jesús comienza a escribir diferentes cartas, que son las cartas del Nuevo Testamento, que Pablo, sin haber sido un discípulo directo, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Es interesante. Ahora con la revelación de Jesús y lleno del Espíritu Santo nos dice: para mí, yo no sé para ti, pero él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en Filipenses 1:22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, si el vivir en la carne, o sea, en este cuerpo que siente, ¿verdad?, que piensa en medio de una sociedad contraria a muchos de los pensamientos de la palabra de Dios, de un gobierno, de una ideología de religiones diferentes al Dios que se le había revelado, dice: para mí ha resultado en beneficio.
Wow. De tal modo que ahora estoy en un problema. Él estaba en la cárcel. Él dice, yo puedo morir. Es ganancia. Pero también tengo una vida. Pero mi vida ha resultado para obra, ha resultado para beneficio de él. Espérame, él estaba en la cárcel. Un beneficio para mí y de la obra, porque él veía su vida en relación al propósito del Evangelio, al propósito del llamado. En Filipenses 1:23 nos dice, porque de ambas cosas, o sea, el vivir o el morir, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Yo creo que ahorita muchos decimos, ya ven, Señor Jesús, ya quiero estar en tu presencia, ¿verdad? Dice, lo cual es muchísimo mejor, definitivamente. Pero quedar en este cuerpo, quedar en esta vida, quedar en medio de esta ciudad en la carne, es más necesario por causa de ustedes, por causa de los que no creen todavía, por causa de una sociedad precisamente que se opone, que es ignorante de la gracia del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Y él comienza a hablarnos de predicar el Evangelio, es que han tomado fuerza, y en el Filipenses 1:28 al 30 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, él ya había perseguido a la iglesia y ahora era parte de la iglesia, era perseguido. Decía, no se intimiden. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, wow, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora hay en mí. O sea, Pablo nos está aquí retando muy fuerte. Se nos ha concedido no nada más creer en Él, recibir el Evangelio, sino también que padezcamos por vivir el Evangelio en esta tierra, en una sociedad que se opone a las enseñanzas de Jesucristo, que se opone al Evangelio. Y nos hace ver que hay una forma de vida y que hay una sola vida. Una sola vida. O sea, nosotros tenemos una sola vida y nos está llevando y nos está indicando esta vida que tiene un principio, tiene un fin, y un nacer de nuevo que tiene un principio y tiene un fin y tiene un proceso. Hay una sola vida y una forma de vivirla. Porque lo importante es entender que Dios no es solo el creador de mi vida, sino es el autor de nuestra vida. Él nos ayuda a vivir de acuerdo al propósito con que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Y nos equipó y es el autor con usted y conmigo. O sea, Cristo es el autor, Dios es el autor. Usted y yo somos coautores, somos coherederos con Cristo Jesús y somos coautores con Él de la vida que nos corresponde vivir mientras estamos en esta tierra. Y si hay oposición, Él está a favor nuestro para decirnos y ayudarnos a vivir. Nuestra vida no solo revela quiénes somos nosotros, sino también nos ayuda a revelarlo a Él. Por eso es que muchos se enojan, por eso es que muchos se oponen, tal vez
Usted ha perdido amigos. Usted ve que en la universidad o ve que en la sociedad, en la misma familia, es rechazado y se oponen a lo que usted está hablando y viviendo, porque usted está viviendo a Cristo. Si Cristo fue perseguido, si Cristo fue crucificado, ¿cuánto más nosotros vamos a ser perseguidos o vamos a ser restringidos en muchas áreas? Si es que nos toca vivir, como dice Pablo, a tribulaciones y pruebas si es que son necesarias. Eso es de acuerdo a lo que cada uno nos corresponde. Ahora, Pablo estaba en la cárcel y le escribe a Timoteo, su discípulo. Es interesante. Pablo discipula a Timoteo y ahí mismo en Filipenses se refiere como padre e hijo. O sea, para él Timoteo era como un hijo, para Timoteo Pablo era como un padre. O sea, alguien que lo instruía en la forma de vivir. Y en 2 de Timoteo 1-8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, y me gusta, según el poder de Dios. Hay un poder de Dios. El Evangelio no son solo palabras, hay un poder de Dios para llevarnos a vivir y manifestar ese poder en muchas ocasiones, según Dios lo quiera, en cada momento, con señales, con prodigios. En otros tiempos, con nuestra propia vida, va a producir algo en la vida de otras personas. Pablo, en 2 de Timoteo, segunda carta a Timoteo, versículo 9 le dice, quien nos salvó, según el poder de Dios, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y llamó. O sea, la salvación va junto con un llamado. Nos salvó y nos llamó con un propósito para este tiempo. Y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él, o sea, el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Salvó y llamó. Dios quiere que usted y yo vivamos no para una gloria nuestra, sino para una gloria de Él. No para nuestra propia satisfacción, sino para la gloria de Él. Y ahí es donde Él quiere hablarme y ayudarme a vivir en esta tierra, a vivir mi vida práctica en cada lugar en el que yo desarrollo mi vida, pero respaldado viviendo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus enseñanzas, algunas veces sin hablar, simplemente viviendo lo que Él es, y en otras ocasiones hablando quién es Él y quién es Cristo que murió en la cruz. Porque nosotros no somos autómatas o algunas personas sin voluntad para ser dominados por las circunstancias. Fuimos llamados a querer gloria para Él. Usted y yo tenemos una voluntad. Muchos no viven la vida de Cristo porque la voluntad de otras personas lo toman prisionero. Las circunstancias de la vida nos aprisionan, nos llevan a vivir algo que no queremos vivir, algo que no deberíamos de estar viviendo, pero que prácticamente o socialmente o de acuerdo a un estatus social o económico nos parece bien. La palabra dice hay camino que al hombre le parece un camino bueno, pero su camino es camino de muerte. Camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. O sea,
no todas nuestras obras, aun siendo cristianos, son de acuerdo a Dios, no son conforme a Dios. Y hay un mundo que se supone que medio nos aprisiona. Ahora, tenemos que tener algo bien claro. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, reconocemos y el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros, todo el pasado quedó atrás. Todo el pasado quedó atrás. Y ahora yo he sido perdonado. Nada de lo que he vivido, nada de lo que hice me puede atar, me puede detener. Yo soy libre en Cristo Jesús. Pero hay un sistema de pensamiento, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una constante renovación en el espíritu de nuestra mente. Es interesante, no nada más en la lógica. La lógica, cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra, entonces es el espíritu en nuestra mente, transformando en lo que yo fui instruido o lo que yo creí, y nos trae la libertad. Cristo dijo, si tú permaneces en mi palabra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y los fariseos se enojaron, ¿verdad? Si nosotros somos hijos de Abraham, ustedes están presos en sus pecados. Pero al que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Y usted y yo vamos siendo libres. Y Él quiere que usted y yo tengamos la libertad al creer definitivamente en que la palabra y las promesas de Dios son sí y amén. Él siempre está bien y soy yo el que tiene que ser transformado por la revelación de la palabra, y que lo que yo aprendo de otras personas, mi espíritu lo confirme. Por eso nacimos de nuevo, del que comenzó en vosotros la buena obra. Quiero decirle, inclusive el día de ayer o esta mañana, los pensamientos que llegaron o algo que hicimos, un error que cometimos, ya quedó atrás. Decimos, Señor, va de nuevo, ayúdame con lo que sigue. Sus misericordias son nuevas cada día. Nuestra vida es una constante tensión, pero no fuimos llamados solo a vivir una buena vida. Es interesante. Nuestro final involucra mucho más allá de reglas morales. Muchas veces las reglas morales solo son reglas de la ley, y la ley no nos transforma. Lo que nos transforma es la gracia de Cristo en la revelación del Espíritu Santo de Él. Y estamos viendo que tú y yo hemos sido formados, hemos nacido de nuevo para producir una gloria a Dios en esta tierra, aún en medio de situaciones adversas. Y en Romanos 8:19 nos habla y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Quiere que usted y yo manifestemos a Cristo, y la creación está aguardando a que usted y yo vivamos el poder de Dios que hay en la palabra y en la obediencia, en lo que Él nos dice. Efesios 3:10, me encanta, es un reto, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, muchos tipos, formas de sabiduría de Dios, en cada uno de nosotros, cada uno de usted y yo, somos totalmente diferentes. La sabiduría de Dios se nos revela, y en esa multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en lugares celestiales. Qué interesante. No nada más dada a conocer a un mundo o a una sociedad o a personas, sino que nosotros
le decimos a los principados y potestades del aire y de maldad, ¿saben una cosa? Desde antes de la fundación del mundo, Dios me vio, Dios pensó en mí y su gracia se me reveló en un momento de mi vida. Me ha dado una vida eterna. Yo ya tengo vida eterna. Yo ya pertenezco a un reino en el cual ustedes no tienen nada que ver. Ustedes, demonios, ustedes principados y potestades del aire, son los que han sido condenados al lago de fuego por la eternidad. No yo, ni mi familia, ni aquellos que han creído, ni aquellos que van a creer por medio del testimonio de mi vida y la sabiduría de todos los que somos y componemos la iglesia de Cristo en este mundo. Y usted y yo debemos hablarlo a los principados y potestades del aire y decirles, suelten en el nombre de Jesús, suelten, derribo en el nombre de Jesús las fortalezas de pensamiento que se han formado por la influencia de otros. Recibo el pensamiento de Cristo y la fortaleza de pensamiento que había se rompe y ustedes principados no tienen ninguna autoridad porque yo ya no soy de su reino, soy del reino de Cristo. Él pagó por mí, no les pertenezco, así es que te vas. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una tensión en ello. En Romanos 8:21 nos habla de la creación y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación gime por la manifestación de los hijos, dice, pero la misma creación también va a ser libertada, va a ser liberada. Va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. Hay mucho que hablar sobre este versículo. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo estaba preso, pero la verdad estaba siendo demostrada en medio de la cárcel. El evangelio de Cristo no estaba preso. Wow. El poder de Dios para liberar a muchos, aún dentro de la cárcel, aún dentro del gobierno romano. Dice en Filipenses 1:12, 14, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, yo no sé qué le ha sucedido a usted, qué está viviendo, pero Pablo había sido azotado, había sido perseguido, casi muere, lo sacan, ¿verdad?, de la ciudad en una canasta para que no lo maten. Sobrevive también a un naufragio, etc. Y ahora está en la cárcel y dice, quiero que ustedes sepan, hermanos, quiero que sepan. Y nos está diciendo a nosotros, los que hemos sufrido, los que hemos vivido afrentas, los que estamos pasando por algo difícil, si usted está viviendo algo difícil, algo contrario, el Espíritu Santo está llamándolo y dándole a usted la libertad para que usted traiga la gloria de Cristo en medio de la vida que está viviendo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, el reino de Dios sigue creciendo. Y yo así lo he visto. Desde la pandemia, en donde fuimos todos presos en cierta forma, mental, el cubrebocas, encerrados en casas, el gobierno, el temor, etcétera, una serie de cosas. Digo, realmente para progreso del Evangelio. Y yo he visto que ha habido un verdadero progreso en el Evangelio, un verdadero progreso en la relación entre la iglesia, entre los cristianos. Gracias por la tecnología que nos une y que ahora también poco a poco se fue abriendo y ahora nos permite en muchos países el abrazarnos, el hablarnos, el vernos.
Es algo muy importante. Tengo entendido, según unas noticias, no lo he confirmado, que en Europa creo que ya no están exigiendo la vacuna. No sabría decírselo. Usted informe, eso lo escuché. Dice, para progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Wow. Mis prisiones en Cristo se han hecho patentes en Cristo. Patentes en Cristo. O sea, en todo el pretorio, en toda la institución de gobierno en donde estaba Pablo, ¿verdad? Siendo prisionero. Y a todos los demás. Inclusive nos dice, basta allí mismo en Filipenses, en el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Pablo le dice a Timoteo, no tengas temor por la oposición, porque aún yo estando en la cárcel, todo ha producido para bien del Evangelio y para la gloria de Cristo, de tal modo que lo que yo estoy aquí ha sido patente en Cristo para mucha gente de gobierno y para muchos más. O sea, definitivamente, imagínense los soldados que estaban ahí con Pablo, teniéndolo preso, cuidándolo. ¿Qué tanto no les habrá predicado Pablo? Algunos de ellos definitivamente se convirtieron. Y la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. No tenga temor de la oposición, no tenga temor del gobierno, de las amenazas, de qué va a pasar, qué sigue. Usted y yo hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo. Y junto con la salvación, un propósito. El llamado es una actividad en la cual nosotros desarrollamos nuestra vida. Y el llamado del Evangelio es ahí. 1 Corintios 9 dice que la voluntad de Dios para usted y para mí es que tengamos una revelación de Jesucristo. El primer propósito es saber que usted y yo somos hijos del Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, que se hizo hombre y murió en la cruz para darnos libertad de los cautivos, y dejó al Espíritu Santo para respaldar con su poder aquello que usted y yo hablamos, aquello que usted y yo oramos, aquello que usted y yo declaramos en esta tierra a los demás hombres y también a los principados y potestades del aire y maldad. Porque la guerra no es solo en esta tierra, no tenemos guerra contra carne y sangre, contra principados y potestades y hacedores de maldad en los lugares celestes. Pero la palabra nos dice que usted y yo estamos sentados con Cristo y Él está a la diestra del Padre en los lugares celestes y nos bendijo con toda bendición espiritual. Usted ha sido bendecido. Y yo declaro hoy la seguridad de que usted es una persona bendecida por Dios, por Jesucristo, en los lugares celestiales a un lado de Él, a un lado de Cristo, y Cristo está a un lado del Padre, y la bendición del Padre está sobre usted, sobre de mí, sobre de su familia, sobre de mi familia, y declaramos esa bendición que desata aquello por lo cual Dios nos dio esta vida, en el poder del Espíritu, en el conocimiento y revelación de la palabra. En el nombre de Jesús, usted lo tiene la bendición, tiene el poder de Dios, tiene el respaldo del Espíritu Santo
por la palabra revelada y por su vida, hablando y viviendo lo que el Espíritu le ha revelado y le seguirá revelando. En el nombre de Jesús. Nos vemos el siguiente jueves. Dios los bendiga.